Y me da gusto que está aquí en el estudio Rodrigo Pérez Alonso, había estado en Boston, hicimos varios enlaces, querido tocayo, columnista de dinero y socio de Techonomics. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, es un gusto estar aquí de nuevo contigo en el auditorio, perdón, en el estudio de nuevo. Claro, y en el auditorio. Y en el auditorio, así es. Oye, ¿qué tenemos el día de hoy? Asuntos relevantes, Tesla, ¿no? Así es, fíjate que hay dos temas que quisiera platicarte, que de hecho escribí sobre ello en mi columna del miércoles. El primero de ellos, que creo que es bastante relevante para la industria de telecomunicaciones y radiodifusión en México, es que el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sacó ya las prebases, es decir, las bases, pero que son un draft, digamos, sí, un borrador. Para opinión pública de los interesados, es decir, hasta finales de agosto, si no mal recuerdo, tienen los interesados para opinar sobre estas bases. ¿Y qué significan estas bases? Hablan sobre la banda de 2.5 MHz, que si bien recuerda el auditorio, controvertidísimo. Era muy controvertida en el sexenio de Felipe Calderón. Pues hubo una controversia ahí con MBS Comunicaciones, que era justamente la que tenía esta banda pues en su empresa como concesión, y 60 MHz de esa banda de 2.5 se otorgaron o se vendieron por parte de MBS a Telcel. Ahora, estas bases lo que están haciendo es justamente sentar, valga la redundancia, las bases para la próxima licitación de tal vez a finales de este año o el próximo año. Para esta banda de 2.5 se estarían licitando alrededor de 90 MHz, y de los cuales pues es una banda bastante valiosa, ¿no? ¿Para qué sirve esta banda? Porque eso siempre se habla de la 2.5 y todo el mundo, pero ¿y luego? Así es, yo creo que son términos muy técnicos, digamos, sí. Se habla mucho de la 700 y de la 1.4 y de la 2.5. Lo que está pasando en el mercado de telecomunicaciones y radiodifusión, es decir, radio y televisión, es que los consumidores consumimos cada vez más datos, sobre todo a través de las redes celulares. Eso a su vez significa que necesitamos, las empresas necesitan más insumos, y su insumo es esencial y primordial es el espectro radioeléctrico. La banda de 2.5 justamente es una banda muy rica para poder transmitir datos, sobre todo, y es la siguiente evolución de las compañías de telefonía celular para poder ofrecer esos servicios. Estamos ahorita hablando de que tenemos una tecnología 4G, así se le llama, que es bastante rápida, pero hablando con un analista y pues una persona que determina los estándares, ya estamos hablando que en unos 2 años, 3 años estaremos hablando de la tecnología 5G, que claro, es mucho más rápido y que entonces corre por la 2.5, ¿no? Por ejemplo, la 700 la corre tenía... por distintas bandas, puede correr por distintas bandas, y el chiste es que los teléfonos puedan ir determinando cuáles son las bandas las óptimas, y obviamente las que determine la propia autoridad. Y tiene que ver con el acceso, digamos, por ejemplo, en interiores, ¿no? Hay bandas que no son tan buenas, y si tú estás dentro de un edificio es muy difícil. Así es. Y digamos, de ahí el 700, 1.4 o 2.5, ¿no? La banda 700, como bien mencionas, que es justamente la que utilizaban la televisión analógica y es la que utiliza todavía ciertas frecuencias de televisión, es bastante buena para penetrar paredes, etcétera. Lo que pasa con esa es que necesitas muchos más antenas repetidoras, claro, para poder acceder a la tecnología. Ahora, la 2.5 lo que hace es que, como es una banda, pues valga el ejemplo, pues una banda mucho más amplia, por así decirlo, puede cargar muchos más datos y muchos más información sobre esa misma transmisión. Entonces yo creo que va a ser un ejercicio interesante. Telcel ahorita tiene 177 MHz, es la empresa con más megahertz, es decir, con más insumos de tecnología o de bandas del espectro radioeléctrico, y eso pues obviamente a ciertas otras empresas les incomoda, porque justamente en todo este ámbito competitivo pues quieren acceder a más espectro. Y es importante señalar que en su momento el IFT le colocó, digamos, bueno, es toda una complejidad jurídica, pero eso sí lo hizo el IFT, que es un actor
preponderante en el sector de las telecomunicaciones y a partir de ahí le aplicaron medidas asimétricas, ¿no? Así es. Y está pendiente el tema de la Corte de la interconexión, que la Corte, pues el 2 de agosto teóricamente lo tenían en la agenda y hasta ahora no sabemos nada. Así es, lo ha ido prolongando, lo ha ido extendiendo ese plazo. Lo importante aquí es que justamente como mencionas, Telcel es un actor preponderante y por ende tiene medidas asimétricas, medidas especiales de regulación y por ello mismo, pues obviamente los críticos de que se le haya vendido por parte de MBS a Telcel esos 60 MHz es que pues es un actor bastante fuerte que puede determinar todavía precios en el mercado y eso puede generar un problema. Ahora, ¿por qué es importante estas prebases, esta situación? Porque al final lo que hizo el IFT se fue por el justo medio, ¿no? Es decir, los críticos decían que no se le debería de facilitar a Telcel a poder participar en esta licitación. Y lo que está haciendo el IFT es que lo está permitiendo, pero hasta cierto punto. Es decir, hay las bases determinan dos fases. En la primera fase, que se están vendiendo por bloques de 20 MHz, en la primera fase, si excedes cierto número de megahertz que ya tienes, entonces ya no puedes participar. Y lo que estaría pasando con Telcel es que tiene 177, si le sumas 20, que es el bloque, ya se estaría pasando de el máximo que se le permite. Ahora, si no hay suficiente demanda y los distintos otros actores no pueden pagar por esos megahertz, por esos insumos, se va a una segunda fase y en esa segunda fase ya puede participar Telcel abiertamente. Oye, ¿no? ¿y de qué ya sabemos los montos de estos bloques? Todavía no los tenemos. Porque eso sería importante, certeros, ¿no? Si es muy cara la entrada, pues va a ser difícil, sobre todo quienes lo puedan hacer. O se me ocurren otras formas, ¿no? ¿Qué tal que le pagas para que no participe? Pues sí, hay muchas ¿no? formas de hacer trampitas y por eso justamente se está haciendo una licitación especial y los montos lo estará determinando Hacienda en su momento, ¿no? El otro tema que te quería mencionar, si nos da tiempo, es el de Tesla. Tesla justo esta semana, cambiando ahora sí que de tema, completamente de giro, Tesla es una compañía de autos eléctricos que pues tiene varios modelos ya en el mercado, pero los modelos son bastante caros, ¿no? Ahorita está en proceso de fabricación del modelo 3, que se le llama modelo 3, a mí se me hace un nombre medio raro, pero bueno, y es un modelo que va a costar alrededor de $35,000. Ahora, el problema de Tesla, y como pasa con muchas otras empresas de tecnología, es que los inversionistas se abalanzan. Hay un efecto de que todos se quieren meter al mismo tiempo para invertir en este tipo de compañías y al final Tesla pues no está generando ingresos. Es decir, a lo largo de su existencia, 15 años, no ha generado un solo dólar, un solo peso. En utilidades. En utilidades, ni siquiera en ingresos brutos, ¿no? Entonces, el problema de eso es que es pues meramente especulativo. Digamos que la tecnología está muy bien, los coches están muy bonitos, creo que es el futuro del sector automotriz, pero si te fijas en los números, el problema es que con esta oferta de un bono que están sacando por 1.500 millones de dólares, los inversionistas tendrían un riesgo muy alto. Sí, que sabes, leía una reflexión interesante a propósito de ello, porque decía que, o sea, digamos, dinero en caja para sostener la producción del modelo 3 sí tiene, pero si viniera cualquier contingencia no tendría y se colocaría en una situación muy precaria. Dada la confianza y este optimismo que hay de los inversionistas por lo que ha logrado, pues les sale barato hacer esta colocación de bonos que no podrían hacer otras empresas de tecnología porque tiene activos. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de, vamos a pensar, Uber, que no tiene activos como, bueno, tiene unas flotas que ya está vendiendo, pero no tiene un activo como tal, o Facebook. ¿Cuáles son los activos de Facebook, salvo sus edificios donde están las oficinas? Pues ninguno. En cambio, Tesla tiene plantas, es decir, es una empresa tecnológica, pero con muchos activos, y eso le ha permitido hacer esa colocación. Ahora, no creo, lo que tengo entendido es que la deuda, el margen de deuda contra las utilidades de la empresa son 8-1, ¿no? Entonces es muchísimo, es una deuda muy grande y sobre todo porque tienen, al principio lo habían hecho a través de acciones y ahora lo están haciendo a través de la emisión de un bono que además
bueno, las acciones también tienen dividendos, pero los bonos, pues tienes que, es un medio más tradicional, más conservador. Y que si no te va ni modo, ¿no? No tienes responsabilidad fiduciaria para pagarte como tal el bono, esos bonos. Así es. Y ahora, si vemos la tasa que están emitiendo esos bonos son 5.25%, que es una tasa bastante baja en términos de el riesgo que estaría tomando los inversionistas. Y en distintos periódicos y distintos medios financieros, pues se está mencionando que algunos, dependiendo del portafolio de riesgo que tengan, pues tienen interés o no tienen interés en participar en esta emisión de bonos. Lo que es cierto es que en el sector tecnológico pasa mucho esto, ¿no? Que las empresas no generan utilidades, no generan todavía ingresos, y ya hay una especulación alrededor de las acciones y alrededor del valor de mercado de esa empresa, que es bastante interesante. Si nos fijamos en esta empresa en particular, ahorita está valuada en $80,000 millones de dólares. Supera a Ford, ¿no? A General Motors juntas. Así es, entonces es una locura, ¿no? Claro. Es una locura. Y para el volumen de coches que coloca, pues no parecería. Pero es interesante, sobre todo por lo que ha logrado proyectar Elon Musk en términos del futuro, ¿no? Es decir, la expectativa que hay de que pueda revolucionar el sector automotriz es muy alta y quizás ahí la apuesta, pero es cierto que en el mundo tecnológico podríamos estar en una burbuja, siempre se ha dicho, de evaluaciones, ¿no? Tienes una empresa como Uber, una evaluación de $70,000 millones de dólares. Es una locura. Entonces yo creo que al final podemos estar ante, pues los mercados siempre buscan esos riesgos para poder pues cubrir sus necesidades de inversión. Pero el problema con este tipo de empresas es que si bien son muy atractivas en términos de la tecnología, de los automóviles que produce, etcétera, y de la tecnología en sí, como dije, yo creo que el riesgo puede ser inminente y en cualquier momento, digamos que si Tesla, como bien lo dijiste tú hace un momento, sus pilas tienen alguna falla, como pasó con Samsung, se va a la quiebra. Entonces todos los inversionistas que están invirtiendo ahí, adiós, ¿no? Entonces, Tocayo, siempre un gusto, un tema muy interesante. Muchas gracias. Gracias.